En las últimas horas, el senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata, denunció que el satélite Tupac Katari no cuenta con el registro internacional de frecuencia, según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por otra parte, el director de la Oficina de Radiocomunicaciones respondió a la aseveración hecha por parte del senador y dijo que el tema continúa en fase de tramitación. Asimismo, Rodríguez señaló que a la fecha no existe la inscripción en el registro internacional y que no se tiene hasta el momento ningún informe que aclare la situación. Sin embargo, en la nota que recibió el senador Rodríguez explica que la oficina recibió la primera notificación para la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencia el 28 de junio del 2014. Esta fue devuelta a la administración debido a que no se completó la coordinación y la administración volvió a presentarla a la oficina el 9 de enero del 2017. Sin embargo, la notificación que se volvió a presentar está actualmente en fase de tramitación, dice la nota que recibió Rodríguez. Era la nota que daba referencia sobre el tema que vamos a abordar en los próximos instantes, además, desde luego, de otros aspectos vinculados al funcionamiento de ese satélite y a los proyectos que en esa materia tiene el Estado boliviano. Y para ello contamos con la cordial presencia del ingeniero Iván Zambarana, director de la Agencia Boliviana Espacial. Ingeniero, buenas noches y bienvenido, como siempre, a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Feliz de estar una vez más en Hora 23. A usted por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar del tema que fue denunciado por un legislador en las últimas horas, pero antes sería útil conocer algunos datos de contexto para que la gente comprenda, si es que no lo ha hecho aún o tal vez si no está actualizada, comprenda, decía, las características del funcionamiento del satélite Tupac Katari, que fue lanzado, si no me equivoco, el 26 de diciembre del 2013, ¿verdad? Fue el 20. El 20. Sí. Muy bien. De ese tiempo a el presente, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de la capacidad del satélite Tupac Katari? Estamos llegando al 72% de ocupación del satélite. Y ya queda una parte menor que seguramente se va a ocupar el año que viene. El satélite está llevando telecomunicaciones a la población rural, ¿no? Es la utilidad de un satélite, el permitir hacer conexiones digitales en sitios donde todavía no llegan las redes terrestres, ¿no? Vamos a hablar enseguida de esa cobertura, pero a punto de cumplir 4 años de su lanzamiento, el porcentaje que usted mencionaba, más del 70%, sí. ¿No es algo bajo en relación a la expectativa de cubrir, por ejemplo, un nivel mayor que se acerque al 100% o que directamente lo cumpla? No, mire, en la industria de telecomunicaciones los satélites llegan normalmente a una ocupación del 85%, ¿no? Y estamos muy cerca de eso. Se considera un éxito el haber alcanzado el nivel que tenemos, superior al 70% en el periodo de casi 4 años, y para ser un operador que su primer satélite, ¿no? No teníamos una cadena de comercialización establecida como tienen empresas transnacionales que están en este negocio desde mediados del siglo XX. Y esas empresas pues llegan a estos niveles que le comento, ¿no? 85, 90% de ocupación. No se llega en todo caso al tope. No se llega porque hay un fenómeno parecido a las mermas. Hay que dejar ciertos espacios libres entre un usuario y otro, que hace que no se ocupe al 100% un satélite, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de los clientes del satélite Tupac Katari. Entiendo que el principal cliente es la empresa nacional de telecomunicaciones. Además de Entel, en porcentajes, ¿cuáles son los siguientes en el ranking? Si podemos identificar, por ejemplo, los 3 o los 5 primeros puestos. Y el primer puesto, bien lo ha dicho, es Entel. Entel también es el mayor usuario de satélites en el país, así que es normal que también sea el principal cliente del Tupac Katari. Entel consume aproximadamente el 80% de lo que actualmente vende el satélite. Tendremos
entre un 5 y un 10% de los siguientes dos clientes que están muy cerca uno del otro. Es la empresa Nuevatel, la Telefónica Viva, y la otra es la Aduana Nacional, ¿no? Y detrás de ellos tenemos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a Bolivia TV, y más detrás tenemos empresas más pequeñas, empresas privadas como por ejemplo redes de televisión. Le comento que tenemos un cliente que es un canal de televisión de Tarija, por ejemplo. Tenemos clientes en Santa Cruz de televisión, en Cochabamba. Hay una gran masa de personas que ven la televisión del Tupac. Calculamos que hay por lo menos unos 150,000 hogares en las áreas rurales del país que la única televisión a la que tienen acceso es la televisión del Tupac. Y le comento también que recibimos muchos pedidos de que Bolivisión se integre al conjunto de canales que tienen la señal abierta en el Tupac. Seguramente la gestión está en marcha. Muy cerca de cerrar esa gestión, ¿no? Seguramente va a ser una satisfacción. Cuando se lanzó el satélite se habló de 3 propósitos que deberían ser cumplidos con su funcionamiento. El primero, mejorar las comunicaciones en Bolivia. El segundo, permitir un acceso de Internet a bajo costo. Y el tercero, generar televisión por cable para todos. Hablemos en principio del primero. ¿En qué magnitud se han mejorado las comunicaciones en Bolivia gracias al satélite? En una gran magnitud. El principal logro del satélite ha sido la extensión de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. ¿En qué porcentajes hablamos? Mira, es difícil darle una cifra precisa, pero a partir del satélite, pues los servicios de telecomunicaciones han expandido su cobertura, ¿no? Teóricamente decimos que la radio y la televisión ya son servicios universales en Bolivia, que llegan al 100% de los bolivianos. El que no ve televisión en Bolivia es ya porque no quiere, porque pues en cualquier punto de nuestro territorio, con una antenita parabólica se puede apuntada captar suficientemente una señal. Se captan 20 y tantos canales, a los que esperamos se sume Bolivisión antes de fin de año. Y en el tema de acceso a Internet a bajo costo, que era uno de los segundos objetivos, ahí creo que las metas no se han cumplido tal como se habían planificado en principio. ¿Hay algún porcentaje como resultado? Hablar de porcentaje otra vez es un poco difícil, pero le puedo hablar de cifras absolutas, ¿no? Se han instalado 2.500 telecentros en sitios rurales donde nunca había habido Internet, para que la población pueda tener acceso a este servicio. Inicialmente el primer año ha sido totalmente gratis el servicio, y a partir del fin del primer año se han buscado esquemas de financiamiento, tanto a través del aporte de los usuarios como del aporte de las alcaldías y de las gobernaciones, ¿no? En el tercer punto, televisión por cable para todos, surgió una observación. Evidentemente es cierto lo que usted mencionaba respecto a que ya es muy fácil acceder a la televisión satelital apenas instalando una pequeña antena parabólica, pero se dice que el satélite solo transmite televisión abierta con calidad estándar y no con alta definición, la que se conoce como HD. Eso no es cierto, ¿no? De hecho, tenemos ahora mismo... ¿Es posible transmitir 3 canales en HD que se transmiten en el satélite en formato abierto, ¿no? Que se pueden recibir sin pagar ninguna mensualidad. Y Entel, que tiene un producto que se llama Entel TV, con más de 150 canales, tiene como 20 canales en alta definición. Pero esos, para verlos, los de Entel, hay que pagar una mensualidad a Entel, como en cualquier servicio de cable, ¿no? Entonces el satélite sí está en condiciones técnicas de brindar ese servicio. Sí, ese y muchos otros, porque el satélite permite conexiones digitales, y la gente que conoce un poco de la tecnología sabe que una conexión digital sirve para radio, para televisión estándar, para televisión en alta definición, para videoconferencia, para telefonía,
para redes industriales, para redes corporativas, para redes bancarias, para todo. Hoy en día una conexión digital es capaz de transmitir cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos, cualquier tipo de producto multimedia, ¿no? Si la cobertura o la utilización del satélite sobrepasa el 70%, la gente se preguntará por qué estamos pensando gastar nuevamente una fortuna en un segundo satélite si no hemos acabado de utilizar la capacidad del que tenemos en órbita. Hay dos razones, ¿no? La primera, que es inminente, que dentro de poco nuestro satélite se va a llenar, ¿no? ¿Hay algún tiempo estimado? La proyección sí es el próximo año, que esperamos colmar la capacidad práctica del satélite, ¿no? Llegar a este nivel del que hablábamos al principio. Y mire, a partir de ahí, somos un país que crece. La demanda de telecomunicaciones en las áreas rurales también crece. Y si no tenemos un nuevo satélite para atender esa demanda, vamos a tener que alquilar satélites extranjeros, porque la gente no puede vivir sin comunicaciones, ¿no? El costo del nuevo satélite, aproximadamente 250 millones, y posiblemente será lanzado el 2021. Es así, es un estimado inicial. Esto puede variar en cualquier dirección, y el tiempo en el que lo prevemos lanzar es el 2021, para cumplir una meta que tiene el país, que es de llegar al 2025 con todos los bolivianos y bolivianas con servicios de telecomunicación. Ahora, daría la impresión por las cifras que el satélite Tupac Katari no tiene el rendimiento económico estimado, porque según datos a 2016 apenas ha cubierto el 13% de su inversión total. ¿Es un margen reducido para un periodo inicial de tiempo, o marca una tendencia que va a llegar a cubrir y a recuperar los costos de su inversión? Sí, como cualquier operación comercial, el primer periodo es un periodo de arranque, donde no se alcanza el rendimiento pleno, ¿no? No es razonable proyectar linealmente el rendimiento del primer periodo al resto de la vida útil, ¿no? De hecho, ya estamos en un nivel de 25 millones de dólares al año de facturación. Digamos que tenemos unos 12 años todavía de vida útil del satélite, y 25 millones de dólares por 12 años. Estamos en 300 millones, ¿no? Sin contar los casi 70 millones que ya se han facturado, y sin contar el incremento que todavía ha de haber en la facturación a medida que nos aproximemos a llenar el 100% de la capacidad práctica del satélite, ¿no? El proyecto del satélite no es un proyecto de alta rentabilidad, pero es un proyecto de infraestructura, como puede ser una carretera, un puente, un aeropuerto, que va a generar el suficiente dinero para cubrir todos sus costos y garantizar la continuidad del servicio para los años que vienen. Muy bien. Antes de tratar el tema de la denuncia sobre el registro del satélite Tupac Katari, que se conoció hace algunas horas, una pregunta más, que es la que generalmente recibimos de la gente en el contacto diario que tenemos con ella. La gente dice: tenemos un satélite relativamente nuevo, vamos a tener otro en los próximos años, pero por ejemplo no mejora la calidad y la rapidez del servicio de Internet. ¿Qué le respondemos a la gente cuando razona de esa forma? Le respondemos que el servicio de Internet al que él se refiere es un servicio urbano, ¿no? En las ciudades el satélite no tiene ningún papel que jugar en el servicio de Internet, ni en ningún otro servicio de telecomunicaciones, ¿no? El satélite se ocupa en el ámbito rural, prácticamente solo en ese ámbito, porque en las ciudades tenemos soluciones mucho más eficientes, como son la fibra óptica o los cables de cobre, ¿no? Eficientes porque son mucho más baratos de instalar y porque tienen una capacidad mayor de ancho de banda, ¿no? No va a mejorar ni con 100 satélites el servicio en las ciudades,
Los satélites son para mejorar el servicio en las áreas rurales, fundamentalmente la cobertura, y supongo que tenemos ya en el país una buena cantidad de bolivianos que pueden dar fe de que los servicios de telecomunicaciones en el área rural han mejorado significativamente desde el lanzamiento del satélite Túpac Katari. Una aclaración pertinente. Ahora sí vamos al tema que daba origen a la nota que presentábamos antes de esta entrevista. Esa denuncia del senador Edwin Rodríguez de UD, que sostenía que el satélite Túpac Katari no estaría debidamente registrado de acuerdo a los datos en el registro internacional de frecuencia, lo que originó el comentario de que sería casi un satélite chuto, lo cual quizás sea una exageración. ¿Nuestro satélite está registrado o en qué anda ese trámite? Estamos en el proceso de registro, ¿no? Mire, los satélites de comunicaciones ocupan una órbita geoestacionaria, es una órbita circular en torno al ecuador terrestre, son 360 grados que tienen una capacidad muy limitada de albergar satélites, ¿no? A lo sumo podemos tener unos 500 satélites en esta órbita operando simultáneamente. Y pues, verá usted que registrar uno de 500 no es lo mismo que registrar un coche que no tiene un límite práctico. No se pueden registrar millones de coches en todos los países, ¿no? En tanto que los satélites son unos cuantos cientos que se registran para todo el mundo, y el procedimiento de registro es mucho más exquisito, ¿no? Ese procedimiento deviene de unos convenios internacionales que se firmaron en el marco de la Organización de Naciones Unidas, que regulan el uso del espacio exterior para fines pacíficos. Son convenios de buena fe, en ningún caso tienen un carácter coercitivo. Los países responsablemente cumplen esas reglas que se han acordado, y en el marco de estas reglas hay un registro de satélites donde se registran los satélites con todas sus características, a fin de que cualquier país interesado en poner un satélite tenga esta información y pueda diseñar su satélite de modo que funcione sin causar interferencia a los otros satélites que ya están funcionando, ¿no? Y el procedimiento, por cierta lógica, ¿no debería ser primero el registro, luego el lanzamiento del satélite, o no es la lógica con la que se mueve el negocio o esta actividad? Esa lógica era válida en los primeros años de la industria, cuando el cielo estaba todavía despejado, ¿no? A medida que se ha ido congestionando este proceso de registro, que implica también una coordinación bilateral con los otros operadores de satélite, que ya son cientos, ¿no? Se ha dilatado, ¿no? Y la mayoría de los satélites que están hoy en servicio o han pasado o están en una situación similar a la de nuestro satélite, ¿no? Que están operando y tienen el proceso en trámite. Nosotros particularmente es un trámite que lo hemos iniciado en el 2009, imagínense, ya han pasado muchos años, pero es el procedimiento normal en estos casos, y esperamos que concluya con la publicación de nuestro registro en los próximos meses, ¿no? A lo sumo el primer trimestre del próximo año. En el peor de los casos, hasta el primer trimestre del siguiente año. Sí. En resumen, no tenemos un satélite chuto, entonces. No tenemos un satélite chuto, en la denuncia. Y pues muchos satélites están en la misma condición del nuestro, y hay muchos otros que han pasado por una situación similar, que ahora ya tendrán el registro, pero ha habido un periodo en el cual han estado operando con el registro en trámite. Muy bien, de esta forma creo que hemos aclarado la denuncia que se formuló en las últimas horas, y también hemos aprovechado en el buen sentido la presencia del ingeniero Iván Zambarana, director de la Agencia Boliviana Espacial, para que nos dé algunos datos de actualidad sobre el funcionamiento del satélite, los servicios que presta, la cobertura y también los proyectos que se tiene con el siguiente satélite. El nombre todavía no está definido de nuestro segundo satélite. No, usted sabe que el nombre
tiene muchas connotaciones. ¿Lo de Bartolina Sisa sigue en proyecto? Ese proyecto es otro tipo de satélite, es un satélite de observación que produce imágenes de la Tierra desde el espacio, similar al satélite de Perú, al satélite de Chile, pero en el que estamos trabajando ahora es este satélite de comunicaciones que nos va a dar la posibilidad de seguir produciendo el servicio de comunicaciones por satélite en nuestro país y no tener que contratarlo en el exterior. Que todavía no tiene una identidad definida. Por ahora, Tupac 2. Tupac 2. No se va a buscar la equidad de género con un nombre femenino. A lo mejor sí. No hay tiempo para ello todavía. Sí. Gracias, ingeniero, por la visita y por los datos que ha brindado a la audiencia de Hora 23 y Bolivisión. Su despedida. Le agradezco mucho, Juan Pablo. Ha sido un gusto conversar sobre este tema y aprovechar la oportunidad, en el buen sentido también, para un poco comunicar a la población esta información que no siempre está a disposición de ella y que no siempre tiene el interés, no toda la población está interesada en esta información y no toda la población tampoco la comprende fácilmente. Muchas gracias. La explicación que nos ha brindado ha sido útil para esa comprensión.